Buenas noches, mi nombre es Santiago Calvo Piña, soy de la carrera de Biotecnología, el grupo 6. A continuación voy a hablarles sobre la práctica número 2 del informe de laboratorio. Observación de células sexuales masculinas. Primero hablaremos sobre los objetivos. Como objetivo general tenemos identificar la viabilidad en células sexuales masculinas. En objetivos específicos, observar las células sexuales masculinas en montaje fresco. Observar las células sexuales masculinas en montaje condición. A continuación, pasaré a explicar el procedimiento. Primero, montaje de espermatozoides. Manejo de semen crioconservado. Para la determinación de movilidad y velocidad individual, la pajilla que está crioconservada fue descongelada en baño de agua a 36 grados centígrados por 60 o 120 segundos. Manejo en fresco. Primer punto, toma de muestra. Con un gotero colocamos una gota de semen sobre una lámina portaobjetos limpia. En montaje, cubriremos con una laminilla cubreobjetos con cuidado sin generar burbujas. Para observación, observaremos en el microscopio desde el menor hasta el mayor aumento. En este caso se observó en el aumento por 40. Paso 4 en preparación doble. Hacer dos placas, una sin colorante y otra con azul de metileno. Después, lo que se evaluará será la evaluación macroscópica y microscópica como se ve en este cuadro. En la macroscópica deberemos determinar el color, olor, aspecto, densidad y pH. Motilidad masal en evaluación microscópica, la motilidad individual y movimiento en masa. Como podemos ver en estas imágenes, en la primera de arriba tenemos la del manejo del semen crioconservado. Así se vería ya después de sacarlo. De ahí tenemos abajo lo del manejo en fresco. Es la primera partecita donde agarramos una muestra del semen del toro con una jeringuilla. Acá, como podemos observar en las otras imágenes, se ve igualmente lo que ya se mencionó antes. Aquí tenemos el primero de aquí arriba. eh, Esa es la observación sin colorante por 40. Y en estas dos, en esta de aquí y en esta de acá abajo, son con tinciones. Ambas son azul de metileno, para que se observen en distintas imágenes. Pero para que observen de mejor manera se colocó dos imágenes. Y por último tenemos para con la tirita del pH, cuando colocamos una muestra del semen de toro en la tirita, procedemos a identificar con la caja del pH cuál es el nivel en el que está. Ahora procedemos al siguiente paso, que sería el montaje con tinción de espermatozoides, con colorante de Rich. Ahora, paso 1, coloración de muestra. Poner una gota de semen sobre una laminilla portaobjetos. Luego, en la frotis, hacer un extendido delgado inmediatamente y dejar secar al aire. Fijación, sumergir en etanol al 70 o 80% por un minuto para conservar la estructura. En la tinción con Rich, cubrir el frotis con gotas de colorante durante 5 a 8 minutos. Adición de amortiguador. Añadimos una misma cantidad que de colorante hasta ver un brillo metálico y esperamos de 10 a 15 minutos. Pasamos a la fase de lavado, enjuagamos con agua destilada y dejamos secar al aire. Observación. Vemos ahora en el microscopio y dibujamos lo que se ha observado. Como podemos ver en estas imágenes, aquí nos resume ya todo lo que se ha
explicado anteriormente. Aquí tenemos colocando la tinción del right y en la otra imagen tenemos colocando en el microscopio para poder observar. Y en la última imagen ya tenemos la observación por 40 de cómo se observaría con la tinción right en el microscopio. Ahora pasaremos a las preguntas del cuestionario. La pregunta nos dice, ¿cuánto tarda el espermatozoide en llegar al óvulo según la especie animal? En la especie bovina, los espermatozoides tardarían entre 6 a 12 horas en llegar al oviducto, eh, o también llamado tubo uterino, donde se encuentra el óvulo tras la ovulación. El tiempo puede variar por ciertos factores también, que sería la calidad del semen, momento del ciclo reproductivo o también el ambiente del tracto reproductor de la vaca. Como última pregunta tenemos, elabore un resumen sobre la evolución macroscópica y microscópica de los espermatozoides de la especie bovina. En pocas palabras, del toro. Evolución del espermatozoide del toro. Macroscópicas. El toro empieza a producir semen desde los 9 a 12 meses. El semen es blanco y espeso y contiene millones de espermatozoides. Las microscópicas, en cambio, los espermatozoides maduran en los testículos y el epidídimo. Tienen cabeza con ADN, pieza media con energía y la cola para moverse. Su desarrollo completo tarda unos 2 meses. Tinción con azul de metileno. Para la tinción con azul de metileno vamos a agregar una pequeña muestra de lo que sería el semen en el portaobjetos. Se realiza un frotis y se deja secar al aire libre. No se debe de emplear calor, ya que esto puede afectar lo que sería en la degradación del semen, y se debe cubrir con una lámina de colorante de azul de metileno que fue previamente disuelta con agua oxigenada. Luego se va a buscar se va a observar bajo el microscopio y se va a buscar anormalidades. Ya. Como en los resultados tendríamos que la observación en fresco del semen se pudo observar una movilidad lenta debido a que el semen por el enfriamiento empezaron a morirse. Tuvieron una tinción gray en la cual se pudo observar mejor los espermatozoides y no se pudieron detectar anormalidades morfológicas según las células analizadas. La tinción con eosina tiñó únicamente lo que serían los espermatozoides muertos y se marcaron con una coloración de tonalidad rosada, mientras que los que estaban vivos no eran teñidos. La tinción con azul de metileno igual observamos si tenían alguna malformación, en la cual no se encontró ninguna. Y también vimos parámetros como sería el pH, que estaba ligeramente ácido, de más o menos de un 6.5, una viscosidad baja, una consistencia líquida, no presentaba color y también un olor ausente. Ya. ¿Los espermatozoides de todos los animales son iguales? No, debido a que algunos espermatozoides van a tener lo que sería colas más largas, o su cabeza va a tener unas formas más redondeadas, y también van a ser de diferentes tamaños, dependiendo del animal en cuestión. ¿Cuánto viven los espermatozoides después de la ovulación? Los espermatozoides después de la ovulación van a vivir en lo que sería el cuello uterino y el cérvix durante 3 días, pero dentro de las primeras 24 a 48 horas es donde más se da lo que sería la fertilización. Y mediante con el moco cervical también les va a dar lo que sería hidratación para que pueda mantenerse durante más tiempo en lo que sería en la cavidad del cuello uterino. Describir los parámetros de supervivencia que deben tener los espermatozoides. Temperatura adecuada alrededor de 37 grados, un pH adecuado que debe estar entre los 7 y 8.5, que va a ser ligeramente alcalino, una hidratación y ambiente húmedo para evitar la desecación de los mismos, presencia y ausencia de nutrientes y sustancias protectoras como la que mencionamos anteriormente, que sería el moco cervical, ya que este va a alimentarlos y va a tener glucosa y fructosa.
Va a tener una motilidad adecuada y una gran variedad de movimiento y una membrana, una integridad en la membrana plasmática, lo que significa que va a tener lo que sería la cabeza intacta para que pueda ser fértil y el embrión se vaya a desarrollar correctamente. Ausencia de toxinas o contaminantes. La presencia de toxinas puede dañar o degradar los espermatozoides rápidamente. Ya. En el primer anexo vamos a tener lo que sería el frotis, en donde se va a colocar la muestra en el borde del portaobjetos y con otro portaobjetos se va a arrastrar. Ya, luego hicimos lo que sería la tinción Gray, en donde vamos a hacer igualmente un frotis, se colocó la muestra, se realizó el frotis y se dejó secando, donde luego vamos a colocarlo en una bandeja de tinción y se colocó la tinción Gray y se dejó la primera muestra durante 5 y la segunda durante 8 minutos. Luego se realizó un enjuague, se colocó el portaobjetos y se visualizó bajo el microscopio. Ya, en el anexo 3, exámenes macroscópicos. En este pudimos medir el pH, que estaba un poco ácido, que estaba entre 6.5. Tuvimos una evaluación de consistencia, donde su consistencia era bastante líquida. El volumen de la muestra fue más o menos de 3 mililitros y también tenía una viscosidad, no tenía casi viscosidad, ni tampoco olor, y un color transparente. Ya, el examen macroscópico lo observamos después con la tinción Gray, no hubo ninguna malformación en nuestra muestra. Se utilizó el manejo en fresco donde pudimos ver la movilidad de los espermatozoides. Esta movilidad fue un poco errónea debido a que los espermatozoides ya se estaban muriendo debido a la pérdida de calor. Ya. Como consideraciones y riesgos de seguridad, vamos a tener que la práctica va a tener riesgos biológicos, químicos, metálicos y electrónicos, por lo que la ausencia te necesita seguir lo que serían las instrucciones del docente y conocer las respectivas normas de seguridad de la institución.